¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien, les mando saludos. El día de hoy vamos a observar el tema de Europa durante el descubrimiento y conquista de América. Ustedes pensarán por qué vamos a observar un tema de Europa si es historia de México. Como les he dicho, hay que contextualizar los acontecimientos de lo que ocurría en América, pero también en Europa. Aquí observamos un mapa de Europa de aquel entonces, del siglo XVI, que es el siglo en el que ocurren los descubrimientos y las conquistas del Imperio Español y Portugués. Ahí vemos cómo estaban los reinos de España, de Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlos V, Inglaterra, las ciudades poderosas de Italia. Y es un siglo marcado por varios acontecimientos que vamos a ir viendo poco a poco y que nos van a permitir entender también parte de la colonización en México, de la evangelización, de cómo se llevó a cabo la conquista, cómo pensaban los europeos en aquel entonces. Fue el siglo también de llevar a cabo las expediciones, no solamente en México, sino en toda América, como vimos en clases anteriores. Primer hecho importante de la Europa en aquel entonces, el Renacimiento. El Renacimiento marca un punto de partida para la edad moderna de la historia universal. Renacimiento quiere decir el retomar, como observamos en esta pintura de Rafael, el retomar los arquetipos de la cultura griega y romana para el desarrollo del hombre en el mundo moderno. Era retomar los conocimientos de Platón, de Aristóteles, para ver al hombre de una manera distinta. Era el renacer de nuevas expresiones artísticas basadas en la cultura grecolatina. Ahí observamos imágenes de una obra fundamental propiamente anterior al Renacimiento, pero que muchos historiadores del arte consideran muy característica de la época que iba a venir, que es la Divina Comedia de Dante Alighieri, y es representada precisamente por este camino del hombre entre el infierno, el purgatorio y el paraíso, que marcaba la era del humanismo. Reflejaba prácticamente cómo el hombre creía en ese entonces, y es un reflejo de lo que se iba a vivir. Insisto, el humanismo es el brazo, digamos, filosófico del Renacimiento, y quiere decir emancipar al hombre, colocar al hombre como centro del universo. Y las obras artísticas lo van a manifestar. Ahí vemos al David de Miguel Ángel. Antes se retrataba a los dioses, pues ahora en esta época moderna, en esta etapa, el hombre pasa a ser el centro de toda la atención de artistas, de filósofos, de pensadores. Ya no era el pensamiento religioso, ya era un pensamiento propio del hombre, que es el pensamiento racional. Era una forma de manifestar una nueva expresión al mundo, y también lo observamos, por ejemplo, con los dibujos de Da Vinci, ¿no? Era también darle un vuelco a la historia, era entender al hombre como principal intérprete de su desarrollo. Ya era un hombre que pensaba que los dioses lo plasmaban y que los dioses le decían cómo debía actuar, que los dioses eran propietarios de su destino, sino el hombre como forjador de su vida. Ahora, pasemos al ámbito militar y político, y ahí nos vamos a encontrar con que en ese entonces había la hegemonía española y portuguesa, es decir, la expansión del imperio español y portugués hacia las demás partes del mundo. Ahí observamos ese mapa, la expansión de España hacia prácticamente toda América, desde México hasta Chile y Argentina, y por otra parte el imperio portugués mucho más centrado en las costas de África y del extremo sur de Asia. Eran las dos principales potencias de ese siglo y las que van a dominar prácticamente con sus expediciones navales y militares en Nuevo Mundo. Ahí vemos a un personaje que ya hemos visto antes, que es Carlos V, y es el principal gobernante de esta época en Europa. Recordemos que Carlos V dominaba tanto el centro de Europa como a la nación más importante, que era España.
Y también se da este proceso de la colonización. La colonización tiene como origen el nombre de Cristóbal Colón, y es decir, era esta manera de expandir, no solamente de conquistar, sino también de impregnar al nuevo mundo de la cultura europea. Colonizar significa transmitir tradiciones, significa transmitir una nueva lengua, significa transmitir un nuevo pensamiento, que es lo que hicieron los europeos en América. Trasladaron el catolicismo a América, trasladaron el nacionalismo hacia América y la misma lengua española y portuguesa. Ahora, otro hecho muy importante en Europa de aquel entonces fue la Reforma Protestante, y este acontecimiento va a marcar el devenir de Europa en los siguientes siglos. La Reforma Protestante fue llevada a cabo por un monje alemán llamado Martín Lutero en el siglo XVI. ¿Y qué es esto de la Reforma Protestante? Pues bueno, prácticamente tiene que ver con el descontento de algunos monjes y algunos sectores importantes de la Iglesia con la Iglesia Católica en Roma. El descontento de los cobros de impuestos por la Iglesia Católica, así que deciden pues separarse de ella, y eso es como ocurre el cisma de Occidente entre la Iglesia protestante y la Iglesia Católica. Y vemos a Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que también ayudó mucho a los protestantes, porque él también se separa, él se proclama como el jefe de la Iglesia en Inglaterra. Recordemos que el Papa era reconocido como el jefe de la Iglesia en toda Europa, pues él decide separarse. Y ahí vemos la expansión, los católicos en amarillo y los protestantes en verde, y la Iglesia anglicana o de los ingleses en café. Hubo guerras, como casi en todos los siglos de Europa, y fueron las llamadas guerras italianas, ocurridas en el siglo XVI. Estamos hablando a finales del siglo XV, estamos por ahí de los 1490 y tantos, y principios del siglo XVI. Estas guerras italianas marcaron la hegemonía del Imperio español. Fueron llevadas a cabo mientras Carlos V gobernaba España y el Imperio y el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí observamos el mapa, todo lo que dominaba en amarillo Carlos V y naranja, y pelearon contra Francia, que estaba de verde. ¿Y qué es esto de las guerras italianas? Mientras vemos pasar algunos retratos, unas pinturas, pues bueno, era controlar la península de Italia para el comercio marítimo. Era muy importante para España mantener territorios en Italia, porque Francia ya le estaba pisando los talones, y entonces los españoles pues no querían eso, querían más tierras y querían controlar el comercio del Mediterráneo, y pues obviamente vencen en las guerras italianas a Francia y marca el inicio de también la hegemonía de España, no solamente en América, sino en toda Europa. Y para finalizar, a nivel cultural observamos la invención de la imprenta por parte de Gutenberg en Alemania. Esto fue muy importante porque antes los libros eran escritos a mano, era muy difícil acceder a las lecturas, los libros eran carísimos. La imprenta lo que hace es la producción de libros en serie, es decir, a libros a gran escala y de forma más rápida. Esto logró que la cultura llegara a las masas, o si no a las masas, sí por lo menos a una población cada vez más numerosa. Y se imprime la Biblia, por ejemplo, y esto permitió también, fue causa de la Reforma Protestante. El personaje que vimos con anterioridad fue a Nicolás Maquiavelo, quien escribió una obra fundamental para entender ese siglo, que fue El Príncipe, que son consejos para los príncipes cómo deberían de gobernar. Y terminamos la presentación con la hegemonía de España y del Imperio romano germánico gobernado por Carlos V. Esta primera etapa marca el inicio de la hegemonía de España a nivel global. España logra consolidarse como el primer gran imperio a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, desde Roma, pues los españoles ahora tomaban la batuta y también representaban, como lo he dicho en anteriores videos, la expansión del catolicismo. Nos vemos la siguiente clase.